ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bueno, hoy quiero decirles algo, no quise traerles, o más bien el Señor me movió a no traerles una predicación, sino una enseñanza. Es diferente. Y dentro de nuestra enseñanza voy a tocar varios tópicos tal vez sensibles a algunas personas, en los que pido disculpas de antemano porque no quiero atacar ninguna religión como tal, ni quiero atacar ningún dogma prescrito en nuestras vidas, sino que quiero enseñar algunas cosas que tal vez hemos tomado de lo que se nos ha enseñado a nosotros, de lo que se tomó como una religión, ¿sí? Como un dogma para nuestras vidas, y que tal vez hoy lo traemos aquí al servicio del Señor y si lo marcamos o lo miramos a través de los ojos de la palabra, tal vez no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, para eso voy a hacer una línea de tiempo, en donde voy a tocar 4 partes fundamentales del tiempo hasta este momento. La primera fue unos 3.500 años antes del Señor Jesucristo, cuando estaba Moisés. Y el Señor le envía o le manda a Moisés que haga un tabernáculo, que es la forma verdadera de adoración delante del Señor. Es la forma como el Señor le muestra a Moisés que el pueblo debía ir delante de su presencia. Segundo, voy a tocar entonces la época del mismo Hijo de Dios en la tierra encarnado como hombre. Entonces, para nosotros, el año 00 hasta sus 33 años de ministerio, cuando termina su ministerio, muere en la cruz del Calvario, y su vida misma. Después voy a tocar la Edad Media, desde donde empezaré siglos III hasta el siglo XIV, más o menos, en donde se amplía muchísimas dogmas impuestos. Ya no fueron únicamente prescritos por alguien, sino que fueron impuestos a la fuerza. Y luego voy a tocar en esa línea de tiempo correspondiente, entonces ya nuestros siglos, unos 500 años después, nuestro siglo hasta este día. Entonces tocaré 4 partes fundamentales. Dentro de esas 4 partes fundamentales, quiero ver cómo el Señor nos enseña el sistema verdadero de adoración, el sistema verdadero para entrar delante de su presencia, y cómo nosotros como seres humanos se nos ha impuesto, ¿sí? Se nos hizo adoptar algunas posturas que las consideramos como sanas, pero a la luz de la palabra, digamos que nos damos cuenta que no lo son. El título del mensaje de hoy es La cuestión es adoración. Y desde el principio ha sido esa. La cuestión ha sido de adoración. ¿Qué es adorar? El diccionario dice, adorar es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, que implica 4 cosas fundamentales: obediencia, servicio, rendición y amor. Y estoy completamente de acuerdo con esta definición o descripción de lo que se da de adoración, porque adorar, digamos, es un término muy extenso. Y adorarlo encontramos en la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22:21, que es el último versículo de la Biblia. Entonces, el diccionario nos comprime y nos dice que es la actitud y la intención de nuestro corazón, lo que ofrecemos delante de Dios, aquel ser supremo que consideramos mayor a nosotros. Por eso le adoramos, por eso reconocemos que Él es más grande. Pero no solo esto, es una forma de vida,
Una forma de vida que nos acerca al Señor si adoramos correctamente y si entramos correctamente ante su presencia, o nos aleja de Él en caso de que tengamos más dioses. En caso de que no decidamos que Él sea nuestro Dios, sino que otros sean nuestros dioses. Por ejemplo, podemos tomar, y hoy se ve mucho en nuestra idiosincrasia, la adoración al cuerpo, a sí mismo. El hedonismo, sí. Estamos acostumbrados a buscar o a vernos mucho mejor cada día. Para eso nos esforzamos en hacer muchísimas cosas que a veces aún le hacen daño al cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotras las mujeres, no comer lo necesario. Por eso somos más frágiles, somos más débiles. Sí, estamos más expuestas a muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotras mismas nos hicimos ese daño. ¿Sí? Por ejemplo, el conocimiento. Gastamos y podemos gastar mucho dinero, mucho tiempo y toda nuestra vida en buscar conocimiento, adelantos tecnológicos, científicos, biológicos, en todas las áreas. Pero cada vez que se hace una inmersión más grande y más completa en estas áreas, nos damos cuenta que nos alejamos más de Dios. ¿Sí? Es ahí. Bueno, vemos el primer ejemplo de la cuestión es adoración. El primer ejemplo es Satanás. En el cielo llamado Luzbel, el arcángel más hermoso a quien se le habían dado todo el privilegio de dirigir la adoración, la alabanza, tenía miles de millones de ángeles a su mando. Uno que estaba entre muchos como el más grande. Era reconocido entre ellos como uno de los más hermosos, cuenta la palabra. Por eso se llamaba Luzbel, luz bella. Uno de los más hermosos ángeles que había en el cielo. Pero ¿qué hizo él? Quiso poner un trono enseguida del trono del Señor, a la misma altura. ¿Y qué quiso recibir? Adoración, gloria, honra. Quiso que todos los que le veían y que estaban también a su mando reconocieran su belleza, su grandeza, su poder y todas las cosas que él hacía. El crear música, el estar adorando todos los días delante del Señor, empezó a meterse en él la necesidad de también recibir adoración. Así de que desde ahí empieza esta cuestión. Luego bajamos a la tierra. Viene entonces la época de Moisés. El Señor le dice a Moisés, bueno, vas a levantar una tienda movible que se va a llamar tabernáculo. Ese tabernáculo va a tener unos instrumentos o unos objetos que a la larga el pueblo sabría que hablaban del mismo Cristo, pero que ellos en ese momento pues no lo habían descubierto. Y esos objetos, todos esos objetos, Moisés los vio en una visión. El Señor se los mostró para que Moisés le dijera, le dibujara a todos aquellos que los iban a hacer cómo era. Entonces él ya sabía absolutamente todo. Se levanta entonces el tabernáculo. El tabernáculo era sea tienda portátil, pero ¿qué quería decir el tabernáculo? El tabernáculo quería mostrarle al pueblo el deseo del Señor de estar dentro de su pueblo, de habitar en medio de la humanidad, de estar junto a Él para que la humanidad sintiera su calor, su amor, su potencia, su grandeza, para que la humanidad reconociera quién es Él. Eso era lo que quería el Señor. Éxodo capítulo 25, 9. El Señor le da a Moisés las medidas precisas en cuanto a materiales, dimensiones y también estructura de aquel tabernáculo y de cada uno de los objetos allí. ¿Por qué
La primera pregunta es, ¿por qué fue tan específico en dar todas estas cosas? Materiales, dimensiones, estructura. Porque cada una de ellas revelaba a Cristo mismo. Porque cada una de ellas revelaba el dolor, revelaba el sufrimiento del mismo Señor, revelaba su parte humana, pero también revelaba su gloria y su poder. Eso es. Ahora, dice Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Comienza el Señor entonces diciéndole a Moisés, conforme a lo que yo te muestre. Y a veces pasa eso en nuestro llamamiento. Conforme a lo que yo te muestre, tú vendrás a mí y me servirás. Conforme a lo que tú eres. Ahorita, en este momento, en los años que tienes, en el conocimiento que tienes, dice la palabra del Señor, para Él ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Para Él todos somos iguales. Para Él todos merecemos el mismo trato. Para Él todos merecemos la sangre preciosa del Señor, como la que lava nuestros pecados. Así de que no hay ninguna, ¿cómo lo diría yo? Sí, excepción en cuanto a alguna persona. Todos tenemos la libre entrada delante del Señor. Dice que el Señor quería habitar allí en ese lugar. Y por eso vemos entonces el tabernáculo y vemos que hay 3 partes en las cuales el tabernáculo se dividió. La primera es el atrio. Vamos a verlo, por favor. El atrio es el patio del tabernáculo. Allí está el tabernáculo, esa era la tienda movible. Entonces, el atrio es toda la parte de afuera de lo que está como negrito, de lo que está, ¿sí? Es de todo lo que está entre las cortinas blancas. Ese es. Entonces vemos que allí hay 2 objetos. Ese es el llamado tabernáculo, la tienda del Señor, que anunciaba la presencia del Señor. En el atrio entonces estaba el altar del sacrificio. Vemos como primero, ahí está el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representaba el lugar donde el pecado del hombre o del ser humano era intercambiado y puesto sobre un animal. Al ese animal, que era limpio de pecado, ser ofrecido allí en ese altar, ser sacrificado en ese altar, entonces el pecado de la persona era limpio por un año. Al siguiente año volvía otra vez con la misma ofrenda, se oraba encima, confesaba el pecado encima de la cabeza del animal, luego el animal era degollado y llevado al altar del sacrificio, muerto en lugar de la persona. Romanos capítulo 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, me incluyo yo, pecamos, estamos entonces destituidos de la gloria del Señor. Entonces ya no podríamos ser presentados delante del altar. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. Entonces nos lleva al altar, nos lleva a presentarnos, ya no presentar una ofrenda, un cordero como mi sacrificio, sino presentarme yo mismo. Ya me lleva a mí misma a ponerme en ese altar de sacrificio delante del Señor. Pero para poder colocarme en ese altar del sacrificio hay 3 cosas. Tiene que ser vivo, tiene que ser santo y tiene que ser agradable al Señor. O sea que hay altares o personas que están muertas, ¿cierto? Porque si dice que tiene que ser vivo, entonces es porque hay muertos. ¿Muertos qué? Espirituales, ¿cierto? Si dice que tiene que haber santo o que es santo, entonces dice o quiere decir que también está inmundo, ¿cierto? Sí, exacto.
Exacto, y no cambia nada. Bien, ya me dieron el permiso de predicar. Muy bien, Carlitos. Entonces, eso es, vivo santo y agradable al Señor. O sea que la tercera premisa es que seamos agradables. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que no son agradables a Dios. Eso es, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Porque hay algo escondido dentro de nosotros. Porque vivimos lo que a Carlos acaba de decir. Una vida doble. Aquí somos unos y afuera somos otros. Lo que el apóstol llama hipócritas. ¿Sí? Eso es. Muy bien. En la época de Jesús, este altar se hizo con él mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 12, habla de que él fue el sacrificio único y exclusivo. Ya no tenía el pueblo que ir cada año, sino que él fue una vez y para siempre. Libertó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya era un hombre, no un animal. ¿Sí? ¿Me hago entender? El animal tenía que ser renovado cada año. Pero por cuanto ya fue un hombre que vivió en santidad completa, que cumplió la ley, entonces un hombre semejante a nosotros ya nos limpia del pecado por la eternidad. ¿Sí me hago entender? Porque era uno semejante a nosotros. Muy bien, dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ofreció el pecado, pero él también fue el cordero. Él hizo la vez de sacerdote, pero asimismo hizo la vez de sacrificio. Eso es. Mediante ese sacrificio nos dio a nosotros libertad. Ahora, nos enseñó la forma correcta de ir. Cuando habla con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, recordemos que él le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, bueno, ¿y es que un hombre siendo viejo puede otra vez meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer? Y él le dice, no entiendes. ¿Cómo no entiendes? Es necesario nacer de nuevo en tus pensamientos, en tu corazón, en tus acciones. Es necesario cambiar la vida antigua para llevar una vida nueva, una vida dirigida por el Señor. Eso es lo que significa el nacimiento nuevo. Pero el nacimiento nuevo va de la mano con el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento de mi pecado. Yo he pecado. Yo he pecado. Y por tanto, yo soy pecadora. Ya tengo como fin la muerte, porque la Biblia lo condena. ¿Sí? Ahora hay un solo camino que me lleva a la vida. Ese es Cristo el Señor. Pero si yo no quiero seguir su camino, entonces ¿qué pasará? Que habrá condenación eterna para mí. Eso es la diferencia. Ahora, después del arrepentimiento, de la vida nueva, de lo que tenemos que hacer para entrar delante del Señor, viene entonces la Edad Media. En la Edad Media se obliga a las personas y sale por decretos y por ordenanzas de una iglesia que se hizo una iglesia única y exclusiva, una religión universal, ¿cierto? Esa religión universal se llama el catolicismo, ¿cierto? Porque católico significa universal. Entonces, en esa religión universal empiezan a cambiarse algunos dogmas. El primero, ya se obliga a comprar indulgencias. Ya se obliga a la gente a pagar dinero y a hacer penitencias. ¿Quién dice esto? El Papa León X lo ordenó en el 15 de marzo de 1513. Entonces ya se le enseña a la gente que hay que intercambiar, que hay que hacer penitencias, que ya no es suficiente arrepentirme por mis pecados, sino que ya yo tengo que comprar el favor, pagar con mi dinero,
como si yo pudiese comprar la gloria del Señor para mi vida. Y trasladando esto a hoy, el carácter de el hombre de hoy es así mismo. Si nosotros vemos en las iglesias, en las ordenanzas, en la forma en cómo hay muchos dogmas dentro de la iglesia, vemos que se le obliga a la gente también a comprar sanidad, ¿cierto? Vamos a orar por los enfermos, pero primero, den. Vamos a orar por la persona que falleció, pero primero, pague. Vamos a orar por esto y por lo otro, pero ¿será que es así? Cuando venimos a la iglesia, entonces ya no consideramos las ofrendas, los diezmos y las primicias como el sentido verdadero que tienen, ¿sí? Porque el sentido verdadero es el de reconocimiento que Él nos da todo, que Él es el dueño absolutamente de todo. Y dice la palabra que nosotros damos porque Él ya nos dio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a hacer un pacto. Debo 10 millones, entonces voy a pactar el 10% porque el Señor me va a pagar la deuda. Voy a sembrar 1 millón, 2 millones, 5 millones, 500,000, 200,000, hasta 20 pesos para que el Señor me haga el milagrito. ¿Es correcto? No, no es correcto. Porque ninguno de nosotros puede comprar el favor de Dios. Cuando nosotros nos presentamos, dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 10, traed las ofrendas al alfolí. Traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en la casa. Eso es lo que dice. Pero las ofrendas, lo que uno da, lo que uno reconoce del Señor, lo que el Señor le mueve por voluntad propia a traer, no es que yo lo traigo para que me haga el favorcito. No es que yo vengo hoy como ir a cualquier lugar para recibir de Él un favor. No, no es que nos reunimos porque en la reunión de pronto el Señor me sana. De pronto me limpia, de pronto me libera. No, porque Él no quiere que lo veamos a Él como el objeto que nos da, como dije algún día, como la lámpara de Aladino, ¿cierto? Que se frota, sale el genio y me hace el milagrito. No, eso no es. Él quiere que lo veamos en su majestad y poderío. Él quiere que le amemos porque Él nos creó y pagó por nosotros. Eso es lo que Él quiere. Pero se nos ha tergiversado el pensamiento acerca de Él. Y hoy ya se ha invalidado el sacrificio de la cruz del Señor. Y el Señor mismo. ¿Para qué? Para comprar por dinero lo que necesitamos. O por obras, sí, muy bien. Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Después del altar de bronce donde se hacían los sacrificios, viene el lavacro o la fuente de bronce también. Esta fuente de bronce tiene varios significados, dentro de los cuales está primero la necesidad de ser limpio delante del Señor. O sea que antes nos habla de santidad y sigue hablando de santidad. O sea, cada vez tenemos que ser más limpios, más santos. Entonces, habla de la necesidad de la purificación y de la limpieza, pero también habla de algo que el Señor Jesucristo cumpliría en el agua. ¿Qué fue? El bautismo. El bautismo, ¿cierto? Entonces, a la edad de 30 años, el Señor Jesucristo se presenta a Juan el Bautista, allí en el río Jordán. Y va a él para que sea bautizado. ¿Dónde está? Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, por favor. Se presenta allí y le dice algo que es maravilloso que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros. ¿Qué es? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
verso 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconocía quién era él. Dice el Señor Jesús, le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se bautizó? Por cumplir la justicia, la ley. La ley. Esa era la ley del Señor. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, digamos para nosotros en este momento, es el simbolismo de entrar a las aguas con Cristo, morir cuando somos sumergidos a una vieja vida, a una vieja manera de vivir, y cuando nos levantamos, entonces también con Cristo ser identificados en el proceso de volver a la vida, resurrección. Eso es. Entonces, morimos con Él y vivimos con Él. El segundo paso es vivir, ¿cierto? O sea que quedamos vivos, no muertos. Primero es morir y luego vivir. Eso es. El bautismo también representa la fe de una persona cuando públicamente dice lo que ella decidió hacer. Decidió ser discípulo del Señor Jesucristo. Eso es. Un paso de obediencia y de fe que muestra a todas las personas que yo ya no soy de ninguna otra religión, que yo ya no pertenezco a un sistema ecuménico, que yo ya no pertenezco a ningún sistema legal, sino que yo pertenezco a uno llamado Jesucristo. Eso es. Ahora, el bautismo también representa en nuestras vidas exactamente el mismo pacto que Abraham hizo con el Señor y que el Señor le dijo por el cual ese pacto se iba a identificar el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? La circuncisión. Por eso nosotros no nos circuncidamos ya. O bueno, nosotras las mujeres no, los caballeros. Claro que hay circuncisión de mujer también. Sí, y eso la practican en algunas tribus africanas. Es terrible. Ahora, eso es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya el Señor Jesucristo dice, bueno, entramos al nuevo nacimiento, hay un arrepentimiento en mi vida y luego doy el siguiente paso. ¿Cuál es? El bautismo. El bautismo es mi confesión pública de la fe que yo comienzo a vivir en el Señor, ¿cierto? Ahí estoy. Voy en el segundo paso. Luego entonces, en la Edad Media, se ataca precisamente este nuevo paso, este nuevo nacimiento y arrepentimiento con, en el siglo II, Ireneo de León, Hipólito de Roma y Juan Crisóstomo hablan acerca de ya no bautizar personas adultas, sino bebés. Entonces, tan pronto nacían, los bebés se bautizaban. ¿Por qué no se debe hacer así? El bebé no tiene conocimiento del pecado. Él no tiene capacidad de elección. Él no está eligiendo a quién va a servir. ¿Qué tal que quiere ser satanista? Ha pasado, ¿no? Se bautizan y terminan su vida siendo satanistas. Así de que él no eligió a sí mismo a quién servir. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora, y aparte de eso, que el bautismo debería ser para bebés, y lo segundo, que el bautismo podría ser ya no por sumergimiento, para identificarnos con el Señor Jesús, sino por aspersión o derramamiento de agua, que es lo que se hace normalmente, ¿no? ¿Es así el bautismo? No. ¿Por qué no sirve de esa manera? Porque ya yo no me estoy identificando con Cristo. Ya hay otro Dios. ¿Sí me hago entender? Alguien alguna vez me dijo, pero bueno, en la religión universal tienen la misma Biblia, porque es la misma Biblia, solo que tiene 7 libros más. Pero si leemos los capítulos y todos son los mismos.
Si en la misma Biblia, pues entonces adoramos al mismo Dios. ¿Estamos adorándolo con lo que estamos sabiendo? Ya es muy diferente. Es muy diferente. No es el mismo Dios. Por eso no podemos creer que todos los caminos de adoración conducen al mismo Dios. No. Indiscutible. Muy bien. Ahora, el Señor se bautiza a la edad de los 30 años antes de comenzar su ministerio. Habla de ese bautismo, habla de empezar a tener un estilo de vida diferente y habla de hacer diferencia entre lo puro y lo santo. Nosotros podemos ser puros, pero no santos. Y todos los santos sí son puros. Hay personas que se han purificado para otros dioses. ¿Recuerdan Baal? ¿Recuerdan los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera? ¿Sí? Cuando en la época de Elías. Hay muchas personas que son purificadas y consagradas para otros dioses. Por eso dice, todos pueden ser puros, pero no todos son santos. ¿Quién es el único que santifica? El Señor, nuestro Señor. El Señor Dios que hizo los cielos y la tierra. Ningún otro santifica. La persona que sirve a Satanás no habla de santificación, porque Satanás no santifica y dentro de él no hay santidad. Ningún otro Dios, ni Acera, ni Baal, ni Afrodita, ni todos los dioses que tuvieron en el reinado griego, ni todos los imperios que vinieron, sirio, asirio, grecorromano, y todos los imperios pueden hablar de un Dios que sea santo. El único Dios que exige santidad es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si nosotros vemos en todos los cultos a todos los otros dioses, una de las premisas que debe hacer la gente es tener relaciones sexuales unos con otros. ¿Para qué? Para ofrecer eso delante de ese Dios. Era lo que se hacía. Todas las fiestas llevaban a eso. Todas las convocaciones a todos los dioses llevaban a eso. ¿Qué otra cosa llevaban? A que sacrificaban los bebés delante de esos dioses. Moloch, por ejemplo. ¿Recuerdan? 2 manos así, por debajo una está hirviendo o fuego, llama, y ponían el bebé encima. Todos los imperios construyeron las bases de todas las grandes no sé, casas o no sé de lo que hacían, con niños debajo de ellos, debajo de los cimientos. Las estructuras, gracias, esa es la palabra correcta. Eso es de Dios. Pero se les enseñó, se les impuso. Y tanto fue impuesto que la persona terminó por creer que era verdad. ¿Cuándo nuestro Dios exige sacrificio de personas? No. ¿Cuándo nuestro Dios exige que nosotros sirvamos con nuestro cuerpo a muchos otros y que nos perdamos en lascivias y en todas las concupiscencias por servir a un Dios? No. Nada. Entonces, ¿es el mismo Dios? No. No es. Luego vamos ya al lugar santo. En el lugar santo entramos y hay 3 objetos fundamentales que también hablan del mismo Jesucristo y que nos llevan hacia el lugar santísimo. Está el altar del incienso. El incienso, la función práctica de ese altar era que quemaban un perfume aromático, no es incienso, no es lo que nosotros conocemos como incienso, esas varitas que huelen a terrible. Sí, no, eso no. ¿Sí?
Era un perfume aromático que el Señor mismo dijo con qué se hiciera, las medidas exactas, eso se quemaba. ¿Para qué se quemaba? Como afuera se hacían tantos sacrificios, el olor de la sangre del sacrificio debería ser hediondo. ¿Sí? Porque se sacrificaban y se sacrificaban. Ustedes han estado de pronto en el sacrificio de una vaca, un animal grande, el olor de la sangre es bastante molesto. ¿Sí? ¿Qué se hacía? En el altar del incienso el sacerdote prendía el incienso porque el incienso era un aroma muy agradable, que delante del Señor se revolvía el aroma de la sangre y del perfume para que subiera delante de Él como olor grato. El día de hoy el incienso es nuestras oraciones, lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis dice que el incienso es las redomas donde el Señor, donde los ángeles traen el incienso delante del Señor, es nuestra oración. Así de que eso habla de nuestra comunión con el Señor. Es la adoración, es lo que yo realmente entro delante de Él. Salmos capítulo 141, versículo 2. El mismo salmista lo sabía y aún él lo pide delante del Señor. 141, verso 2. Gracias. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque se hacían dos ofrendas, una en la mañana y otra en la tarde. La ofrenda de la tarde era delante del Señor agradable porque era de paz, un sacrificio de paz. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde, en la hora del sacrificio de la tarde. Porque era el sacrificio de paz entre Él y nosotros. Ahí murió, en esa hora murió, porque a esa hora se presentaba. Y el mismo salmista dice, suba mi oración. Es decir, que dentro de ese tabernáculo, que ya no vamos a ir, puede ser este lugar, pero también es nuestro cuerpo, debe haber un lugar de oración, de intimidad, de reconocimiento del Señor. Un lugar donde nos acerquemos a Él, un lugar donde estemos conectados con su presencia. Juan capítulo 17, 20, saltamos a la época del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús intercede por sus discípulos y por nosotros, quienes llegaríamos después. Él mismo, si ustedes recuerdan, en todos los 4 evangelios, habla de que Él se retiraba a orar a solas, mucho tiempo, a veces las noches enteras. Y Él no cabeceaba como nosotros, no se dormía. ¿Cuánto les ha pasado? A mí, yo a veces tengo mucho sueño y me quedo dormida ahí al pie. Por eso a veces me toca pararme, lavarme la cara, mojarme las manos y estar como de pie para estar con mis 5 sentidos, porque uno empieza a orar por allá. El almuerzo, Señor, ¿qué voy a hacer? El partido y muchas cosas que no tienen sentido. Eso no le pasaba al Señor. El Señor iba y hacía el trabajo. Y Él enseña, dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes? Nosotros. Ya estaba orando por nosotros. De hecho, te digo, la función en este momento del Señor Jesucristo en el cielo es orar e interceder por nosotros. Eso es lo que hace Él. Por eso la palabra dice que el Espíritu mismo intercede aún con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu lleva... ¿De quién es el Espíritu que nosotros tenemos? Empezando por eso. El Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Quién es el que nos guía a Cristo? El Espíritu. ¿Quién es el que nos enseña el camino, la verdad y la vida? Cristo. El Espíritu Santo, su Espíritu, ¿cierto? En nosotros. ¿Quién es el que nos hizo vasijas para morar en cada uno de nosotros? Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, yo os enviaré
otro consolador. Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él era una sola persona, limitado por la carne, limitado por el tiempo, se estaba envejeciendo, estaba corriendo la vida igual que la que corre en nuestra vida. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, pero detrás de mí vendrá uno que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que ya no estaba limitado ni por tiempo, ni por espacio, ni por ninguna otra cosa. Ese es el Espíritu de Dios y que ese estaría en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3 dice, ¿o ignoráis que vosotros sois qué? Templo del Espíritu de Dios. Somos templo de su Espíritu. Así de que ya no es un tabernáculo como antes. Ahora tú eres el tabernáculo. Tú eres el tabernáculo. Podría entonces yo preguntarte, ¿a qué Dios adoras? Si tú eres un tabernáculo, ¿a qué Dios adoras? Muy bien. El Señor mismo nos enseña a hacer intercesión, a orar, a presentarnos delante del Señor. Pero en la Edad Media, nuevamente, viene esa época donde ya se nos oprime y sale un edicto el 25 de noviembre de 1551, bajo la 14ª sesión celebrada del Concilio de Trento, donde se plasma en el capítulo 5 y cánones correspondientes a ese capítulo, la doctrina sobre la confesión sacramental. La oración nos enseña que nosotros tenemos entrada al Señor directamente. Pero aquí en esto que estoy acabando de leer, y de lo cual ustedes pueden buscar, es así. ¿Sí? Entonces se nos enseña, primero, que hay un hombre en lugar de Dios. Entonces que hay uno que puede tomar la majestad y el poder de Dios para hacer lo que quiera en la tierra. Llamado el representante de Dios en la tierra. ¿Sí es así o no es así? Muy bien. Siguiendo. Que ya no tenemos acceso directo al Señor, sino que hay un intermediario. Y Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo Señor, ¿cierto? Y un solo intermediario. ¿Quién es? Jesucristo. Pero aquí se cambió a Cristo por un hombre. Muy bien. Y tercero, dice que recuerda y promulga las barreras que impiden ir a la presencia divina. Es decir, que ya no todo el pueblo podía ir delante del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, bajo esas enmiendas, bajo esas doctrinas, bajo esos pensamientos, y voy a decirlo, demoníacos en la tierra, porque es así, empieza a cambiarse y a cambiársenos la mentalidad de que ya nosotros no podemos ir directamente al Señor. ¿En qué influye eso en nosotros? Podría usted preguntarse. Bueno, estamos hablando de una cosa y de la otra. Claro, influye en nosotros, en que ya nosotros mismos ponemos barreras para ir delante del Señor. En que ya nosotros mismos no estamos acostumbrados a primero buscar la presencia del Señor antes que buscar a otros hombres para que nos hagan lo que necesitamos. En que ya yo no cuento con la voluntad del Señor para mi vida, sino que ya yo hago lo que quiero, mi decisión. Entonces ya yo obvio el paso de buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Por hacer lo que yo quiera. Eso es, ya no busco su presencia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vamos a ser socorridos? Sí. Pero tenemos que acercarnos al Señor. Si no nos acercamos al Señor, no habrá socorro para nosotros. La premisa es acerquémonos.
La premisa es ¿cuánto tiempo demoramos nosotros en la presencia del Señor? ¿Cuántos minutos de tu día dedicas para entrar delante del Señor? ¿Cuántos minutos? ¿5, 10, 15? ¿1 hora? 2 horas? Nos hemos acostumbrado a tener intermediarios. ¿Necesitamos una oración por sanidad? Ya no es, si no es. Pastor, ¿cuándo viene a orar? Es que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío está enfermo. Y saben, yo no digo que no podamos nosotros ir. Con todo el amor del caso, vamos. Pero confiamos en el Señor. Porque si estuviésemos pensando esto, no tendríamos por qué llamar a nadie. Porque nosotros mismos haríamos la tarea. Ahora, este lugar sería un lugar donde llegaría alguno. Estoy enferma. ¿Y qué haría yo? Estar en medio de ustedes y disfrutar de la oración de ustedes por mí, sabiendo que el Señor escucha a sus santos y que Él daría y haría lo correcto. Pero ¿qué pasa a veces en la iglesia? Alguien cae en pecado o entra en estado de pecado, porque ese caer en pecado está como mal dicho. Entra en estado de pecado. ¿Y qué hace la iglesia? Crucifíquenlo. No pertenece. Por favor. Por favor. Cuando el Señor nos llama a orar los unos por los otros, dice que nosotros hagamos bien y mayormente a la familia de la fe. Porque quienes vamos a estar reunidos delante del Señor somos nosotros los que aceptamos. Lastimosamente tenemos familia en sangre, con sanguinidad, pero esa familia no quiere aceptar al Señor como su Dios. Entonces pasamos a ser divididos. Por eso es que hay que orar y pedir. Ahí es donde necesitamos realmente que se cambie. Primera de Timoteo capítulo 2:1 habla de algo que el Señor lo manda como lo hace un mandamiento para nuestras vidas. Dice, Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por quiénes tenemos que orar? Todos los hombres, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros enemigos, el gobierno, por toda la gente, por el mundo, por la situación actual, por todos. No tenemos que tener un distintivo, ni podemos hacer énfasis en unos en otros. Por todos, dice. Ahora, hoy se cambiaron las rogativas de lo que habla el Señor, el ruego del corazón, por decretar. Y es más fácil salir. Yo decreto que el Señor viene sobre ti y que estarás bien y que tendrás todo en abundancia. ¿Quién decreta? ¿Un hombre que no es sino simplemente un pedazo de polvo y de carne? ¿Puede decretar vida? ¿Puede decretar santidad? ¿Puede decretar abundancia? ¿Puede decretarlo? Estamos locos. Como hombres estamos perdidos. ¿Cómo podemos decretar si eso no sale de nosotros? Cuando uno decreta es porque tiene el poder de hacerlo. ¿Podemos hacerlo nosotros? ¿Podemos nosotros sanar a otro? Imposible. Pero hoy, ¿qué se hace en las iglesias? Decrete, levántese y decrete. A ver, se han cambiado las oraciones por declaraciones.
Yo declaro que en este día todo me saldrá bien. Por favor. ¿Quiere que todo le salga bien? Váyase a Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué pasará? Y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperidad? Ahí está. No tenemos que declarar cosas que no son nuestras. Declaremos la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo la declaramos? Señor, reconozco mi pecado. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que yo no me puedo salvar por mí misma. Que por mis medios no puedo renunciar a esto que me ata. Reconozco que estoy enfermo o enferma. Pero, Señor, confío en que tú puedes hacerlo. Y podemos también decir, como dijeron esos 3 hombres al frente del horno de fuego: Señor, si tú nos libras del horno, te adoraremos y serás nuestro Dios. Y si no nos libras, también. Señor, si tú me libras de esta enfermedad, te adoraré. Y si no me libras, también. Pero ahora la iglesia está acostumbrada ¿a qué? A venir y exigir. Yo vengo, me sana. Yo vengo, me cuida. Yo vengo, me da. Yo vengo, me provee. Yo vengo, me hace. Yo le doy, entonces compro su favor. ¿Es así? Lastimosamente se ha alejado mucho la verdad. Y esto que estoy predicando no se predica en las iglesias, porque esto es de confrontación. Y no lo hago por hacernos y decir, no, es que ustedes son pecadores, yo soy santísima. No. Ustedes conocen mi proceso, los que han estado conmigo. De santísima no tengo ni un pelo. Lo que sí quiero ser es vasija para que el Espíritu Santo habite en mí. Él es el que me santifica. Él es el que me purifica. Él es el que me hace digna de entrar delante de Él. Yo no tengo nada. Un pedazo de carne y de polvo que es bien feo. Y si me dejo unos 3 días sin bañar, ya verán que ustedes ni siquiera se me quieren acercar. Así somos todos. No más. Muy bien. Dice que se cambiaron las peticiones por pactos. Ya no nos arrodillamos delante del Señor y suplicamos su gracia, y suplicamos su favor y su misericordia, sino que ya pacto, debo 15 millones, doy 1.5 y ya. El 10%, el 15%, el 20%. Por favor, eso no sirve para nada. Eso no es de Dios, no es la verdad. Y cambiamos nuestras acciones de gracias por obras, por siembras y por sellos. Sello esta palabra. ¿A dónde la va a sellar? Somos brutos, de verdad que sí. Esa es la palabra justa, sí, o sea... sí, ¿cómo la vamos a sellar? O sea, ¿qué sello le va a poner usted? ¿Qué es que tiene un sello en el codo o en dónde lo tiene? ¿Sí? Para poder decir sello esta palabra, eso es completamente salido de la lógica. ¿Quién es el sello? ¿Quién es el dueño del sello? El Rey de Reyes. Él es el único que tiene un sello real para sellar palabras. Y Él ya selló esta palabra. La selló con la sangre del Cristo mismo. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a invalidar la misma sangre del Señor, el mismo sacrificio en la cruz del Calvario y al mismo Dios de dioses y Señor de señores, por nosotros tomar una autoridad tal de creernos demasiado para entrar delante de la presencia de Él? Ya no tenemos celo. Venimos a la iglesia como queramos, agarrados unos con otros,
odiando unos a otros, ni siquiera pudiendo mirar, ay, no voy porque aquel me mira mal, voy al segundo servicio porque aquel va al primero. A ver, ¿qué es eso? Tenemos que madurar, iglesia. Eso nos ha contaminado. Nos enseñaron cosas de hace mucho tiempo, pero esas cosas nos han distraído y contaminaron nuestras vidas. Y ya no sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano. Ya no conocemos qué es lo bueno. Se nos habla de un Dios y pensamos que el mismo Dios es para todos. Yo misma soy testigo en la misma universidad donde mi esposo entró. Se está enseñando que hay muchos caminos para llegar a Dios y Dios es el mismo. Sin más, se está enseñando que Alá es Dios. Ay, por favor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos si la iglesia no mira la palabra? ¿A dónde vamos si no entendemos y comprendemos la verdad? ¿A dónde vamos si no nos preocupamos por investigar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a parar? Cualquier viento de doctrina entonces nos moverá y es lo que el Señor no quiere que hagamos. Nuestra vida debe estar fundamentada en el conocimiento de la palabra, única y exclusivamente, no en cualquier otro conocimiento. El mismo Pablo, en los mismos apóstoles dicen, si yo mismo viniese y predicara otro evangelio, entonces ténganme por anatema. Él mismo lo dice. Entonces quiere decir que en cualquier momento cualquiera de nosotros se puede desviar. ¿Han leído el libro de los generales de Dios? He disfrutado leyendo las maravillas que el Señor hizo con cada uno de ellos. Pero si vemos, todos terminaron desviados de la palabra. Todos. Todos los que el Señor utilizó para avivamientos gigantescos. ¿Por qué? Porque se engrandeció la carne y se exaltó. Y ya no se dejó la palabra como el conocimiento básico, sino mi pensamiento. Esa es la diferencia. Seguimos, candelero de oro o la menorá. Aquí está. El candelero de oro era un objeto de una sola pieza que tenía 7 brazos, llamado la menorá. Irradiaba luz para los sacerdotes. Debían mantenerlo prendido. La función del sacerdote era que si una de esos 7 candeleritos se apagaba, el sacerdote pagaba eso con su vida. Para el Señor nuestro pacto es tan verdadero, Él lo considera tanto que nuestra palabra para Él vale. Tal vez para entre hombres ya no vale la palabra, pero para Él sí vale. Eso es. La época del Señor Jesús, Juan capítulo 8, versículo 12, el mismo Señor Jesucristo se declara como la luz del mundo. Allí tenía que haber, el candelero tenía que estar prendido para que todos los sacerdotes que entraban a su sacrificio, a su ofrecimiento, a su desarrollo de las actividades que tenían que hacer, vieran, no estuviesen a oscuras. El mismo Señor dijo ahora, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, en pecado, en maldad, en oscuridad, cegados por Satanás, sino que tendrán la vida eterna. El mismo Señor es entonces la luz. Él mismo habla acerca de la luz. Pero ¿qué pasa en la Edad Media? Podemos ver Juan capítulo 3, 19 al 21. Y se cumple la palabra que el Señor había hablado.
Miremos Juan capítulo 3 y luego vemos lo que pasa en la Edad Media. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, a Satanás que a Jesús. Así es. Porque sus obras eran como malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. Entonces, ¿qué hace la luz? Reprende nuestras obras. Cuando nosotros nos sentimos reprendidos, acosados por la palabra del Señor, cuando ella empieza aquí a redarguirnos, a molestarnos, ¿cierto? Como a hacernos pensar, es porque la palabra del Señor está haciendo efecto en cada uno de nosotros. Pero si nosotros escuchamos el mensaje y salimos exactamente igual que lo que entramos, creo que no entró ni de aquí. Porque a uno le dicen que entra por aquí y sale por aquí, ¿cierto? Pero yo creo que ni siquiera entra. Porque si hubiera entrado, haría efecto. Dice ahora, mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire qué pasó en la Edad Media. Primero, dice, cualquiera que discrepara con el sistema era perseguido, quemado, torturado y obligado a promulgar la fe que en ese momento se estaba estipulando como la fe verdadera. El Papa Lucio III declara en su normativa en 1184, ad abolendam se llama la normativa, como herejes a los que han predicado la palabra y la predicación libre y creen y enseñan contrariamente a la Iglesia Católica. El Papa Gregorio IX dictaminó excommunicumus, que es arrebatar los bienes a los culpables, o sea, a los que predicaban la verdad. Les quitaron absolutamente todo. Luego el Papa Inocencio IV permite oficialmente el uso de la tortura para los judíos, los apóstatas, las brujas, los blasfemos y los cristianos. Llamado la Inquisición. Eso es. Entonces, ya el que leía la palabra, ya el que predicaba, ya el que vivía no conforme a la enseñanza y a la doctrina que era universal, entonces era llamado hereje. Y por eso moría. Si ustedes leen más o menos Apocalipsis, capítulo, creo que es el 7, habla de unos que fueron muertos de esta manera, decapitados, desmembrados. Solo dice decapitados, pero hablan de los que fueron muertos en manera, ¿cómo se dice? Tortura, sí, tortuosa. Y ellos piden, dice que subieron y sus almas claman delante del Señor diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrá tu gloria? ¿Hasta cuándo nos permitirás sufrir? ¿Hasta cuándo la gente tendrá que pagar? Y el Señor les dice, esperen un momento, porque con ustedes se reunirán otros. Ahí es donde les decimos, ¿por qué la iglesia se ha acomodado tanto a pensar que no pasaremos por ningún sufrimiento, sino que todo será tan fácil para poder entrar al reino de los cielos? No. ¿Cuál, mi amor? Apocalipsis 24, por favor. Me haces el favor, muñeca. Tenemos que pensar. ¿Saben? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis el Espíritu pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ese poder, ¿sabe para qué era? No era el poder de sanar y de cantar bonita y de ir delante de la presencia del Señor y de hacer cosas maravillosas. No, el poder era de morir por causa del Señor.
Esa palabra poder viene de martúreos, y martúreos significa ser mártir, y ser mártir significa morir torturados. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que recibiríamos la confianza, la disposición y el verdadero, ¿cómo decirlo? Sí, poder, porque no es otra cosa más, ¿cierto? De morir en nombre de Cristo si Él lo pidiera. La iglesia primitiva, muchos murieron así. Y de ahí si vemos en la Inquisición, y la llamaron santa. Ahora veremos más adelante. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos decapitados no son únicamente y exclusivamente unos pocos que fueron decapitados como Pablo. No, son todos los que murieron torturados. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos que esto es futuro. ¿Recuerdan Eclesiastés? Hace unos días, Amor les dijo que hay tiempo para todo, ¿cierto? Todo tiene su tiempo, pero que todo lo que ya fue, será. Y todo lo que hoy es, ya fue. Todo es un círculo, todo es un círculo. Dentro de cada periodo hubo marcas. Dentro de cada periodo hubo legislación de Satanás. Dentro de cada periodo. Solo que este periodo se caracteriza por ser el último. Eso es. Ahora dice, ¿qué hace entonces todo esto de lo que les estoy hablando? Apaga la lámpara que muestra el camino correcto. Romanos capítulo 1, 21. Todo esto que cada uno tras otro fue dictaminando, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Pasó? Claro, se entenebreció. Entonces ya nos acusaron como nosotros, herejes y culpables. Imagínense estar en esa época. Corra, escóndase. ¿Cómo más? Hoy, trasladado eso al día de hoy, ¿qué se predica hoy? Transhumanismo, divergencia. Se predica el hedonismo en su pleno furor y el helenismo. Juntas cosas. El narcisismo, muy bien, sí. Y si quieren podemos centrarnos y preguntar cada una de esas cosas, no tengo el tiempo de explicarlo. Pero el hedonismo es la exaltación de mi carne. ¿Qué predica el transhumanismo? 3 cosas fundamentales que busca el transhumanismo. Se las voy a leer. Morir a la edad de más de 1000 años. Tener un coeficiente mental de más de 200, cosa que eso para nosotros es irrisorio. No existe. Y tercero, no tener enfermedades. Eso es lo que busca el transhumanismo. 3 cosas que las tenía Adán. El hombre mira para adelante y era para atrás. ¿Sí? No hay que buscar con ciencia, no hay que buscar con adelantos tecnológicos, no hay que buscar con cosas supersticiosas y oscuras. Lo que ya se tenía desde el principio, el hombre nació con esto. Pero ¿por qué se perdió? Por el pecado. Entre más pecado hay. ¿Qué quiere decir?
Ahora vivimos más o menos 70, 80 años. Mi abuelita tiene 94, gracias a Dios, pero yo creo que ella, como que se le ha escapado los años. Yo no sé, como que le hace el quite. Y está muy bien. Pero son pocas las personas que llegan a esa edad, ¿cierto? Ahora dice la palabra en este tiempo 70, 80 años. ¿Ustedes piensan que cuántos años se vivirán viviendo 20 años en la porquería de mundo en el que estamos viviendo en este tiempo? A lo máximo 40. A lo máximo 40. Ya se están haciendo cambios genéticos. La microbiología. Se está haciendo, o sea, se viven hoy tantas cosas que nosotros, si ven, hay ejemplos. Por ejemplo, el transhumanismo lo defienden una persona, no ve los colores, una enfermedad, ahí está, ustedes pueden buscarlo, es un hombre. No ve los colores, pero a él le implantaron una cosita aquí que sale como una antena y él se acerca así a un cuadro y ese cuadro, cada color le manda ondas. Entonces él sabe la diferencia y esas ondas son como música para él. Hay otra mujer que tiene implantes en los pies para sentir la vibración de la tierra, para saber cuándo va a temblar. Y así muchos implantes de esos están, búsquenlo. O sea, simplemente es empezar a buscar, ¿sí? Para que sepamos y veremos cuántas cosas se están haciendo que nosotros no teníamos ni idea, pero que el Señor no las aprueba. Él no las aprueba. Y por último terminamos con el lugar santísimo. Busquen, si quieren buscar más de esto, busquen por el proyecto Avatar. Este proyecto Avatar les va a contar muchas cosas de lo que va a suceder con el transhumanismo. Listo. La mesa de los panes, gracias. La mesa de los panes simbolizaba el sustento del Señor para nosotros. Él mismo dijo, yo soy el pan que viene y que desciende del cielo. Él mismo lo dijo. Ahora, en los días de hoy, entonces ya no vamos a ese pan. Ya no disfrutamos del sustento del Señor, sino que ya queremos nosotros mismos hacer conforme a lo que nosotros queramos. Ya no nos sirve el pan que Dios nos dio, así como no le sirvió a Israel el pan, el maná. Se quejaron del maná ¿y qué dijeron? Queremos carne. Allá comíamos pescados gratis, puerros, cebollas, cilantro. ¿De verdad lo comían gratis? Ay, Dios. Eran esclavos. No lo comían gratis. Pero, sin embargo, se quejaron así delante del Señor. Y hoy estamos de la misma manera. Él nos provee algo, pero nosotros queremos algo más grande. Él nos provee una casita, pero nosotros queremos una más grande. Él nos provee un Renault 4, pero nosotros queremos Lamborghini. Sí, Ferrari, sí. Él nos provee una moto, ¿cómo es la mía? GN125, que no anda mucho, pero hay muchos que quieren una Ducati. ¿Sí? Entonces, es eso, no nos conformamos con lo que tenemos. Y no quiero decir que vivamos como por ser cristianos, no. Es que el Señor dice que demos gracias en todo y por todo. Bajo cualquier circunstancia, demos gracias al Señor. Porque Él está con nosotros. Solo por el hecho de vivir y de poder experimentar un día más, ¿saben? Ninguno de nosotros sabemos cuál será nuestro último día. Pero le ruego a Dios que ese último día tengamos tiempo para arrepentirnos. Le ruego al Señor. Luego vamos al lugar santísimo, el arca del pacto, la presencia del Señor. El mismo Señor Jesús, voy rapidísimo, se materializa en forma corporal como nosotros mismos. Luego se ataca en la Edad Media. Se nombra a alguien como padre. Dice, latín Vicarius Christi,
¿Qué dice, qué quiere decir Vicarius Christi? En lugar de Cristo. Eso es. Luego, el término papa significa padre o papa usándose desde el siglo III. Mateo capítulo 23, versículo 9. Vamos a mirar qué es lo que dice el Señor con respecto a esto. Se declara como jefe supremo una persona de cualquier obispo y tiene las facultades exclusivas de, primero, declaración universal de santidad con el término canonización. Puede canonizar a cualquier persona. Segundo, tiene la potestad de declarar cualquier dogma y cualquier ley. Tercero, tiene algo contra lo cual muchas personas han peleado que se llama la infalibilidad papal, que está exento de cometer errores en materia de fe y moral. Todo lo que él haga bajo la fe y la moral están exentos de pecado. ¿Es así? Y con estas reformas y con estas cosas que se hizo, entonces entra la reforma a lo primero, los 10 mandamientos. ¿Qué dice Mateo 23:9? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo dijo el mismo Señor. Segundo, 3 cosas habían dentro del arca del pacto. La vasija del maná. La vasija del maná significa la provisión constante del Señor. Segundo, la vara de Aarón, para los que están anotando Hebreos 9:4, que significa la elección y la unción de una persona, Cristo mismo. Tercero, las tablas de la ley o el decálogo, sí. Decálogo. Lo pensé al revés, pero lo dije bien, que eran los 10 mandamientos. Termino con esto que tal vez algunos escucharon. Voy a decirles los mandamientos que nos enseñaron y los mandamientos que están escritos en la palabra. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos enseñaron. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El que es realmente es. No te harás ídolos o imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni te inclinarás a ellas para honrarlas. Ese es, porque Él es fuerte y celoso. Sí, omití varias palabras porque es muy largo. Tercero, nos enseñaron, santificarás las fiestas. Yo les enseñaba, ¿cuáles fiestas? La del Padre, la de la Madre, la de las brujas, la de Navidad. Esas son fiestas inventadas por Satanás. De una vez les voy diciendo, ya que de una vez terminemos, completémosla. Sí, y todas las fiestas que nos han enseñado no son todas inventadas por Satanás para ser sacrificado a los dioses. ¿Sí? Esas son así. ¿Cuáles son las fiestas verdaderas? Las fiestas que el Señor dejó en la palabra estipuladas. Son 7 fiestas. La Pascua, ¿sí? Es una. El Yom Kippur, el día de la expiación. La fiesta de los tabernáculos, o las enramadas. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las trompetas. Esas son las fiestas que el Señor mandó. Ninguna otra fiesta. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el mandamiento verdadero? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento verdadero, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Y para consagrarlo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, no el domingo. No el domingo. El domingo y las reuniones el domingo fueron una imposición para nosotros. El día en que nosotros debemos honrar al Señor y recordar que entramos al descanso de Él es el sábado. Yo he hablado mucho de esto porque hablándoles lo que les estoy hablando me voy aún contra la cruzada cristiana. Porque está establecido el domingo como día de reunión. Pero yo les digo a ustedes,
por dentro hay un celo que me consume y la ley lo dice. Acuérdate del día de reposo. Quiere decir que muchos se iban a olvidar de ese día. Y si ustedes pueden el sábado reposar en su casa, honrar al Señor, bendecir ese día y estar ese día en comunión con el Señor, yo se los aconsejo. Porque el verdadero día de reposo no es el domingo. El domingo fue impuesto porque en la religión universal se adora al sol. Por eso se cambió el domingo. Sunday, día del sol, adoración al sol. Ustedes ven, y yo ya les había enseñado, la hostia y todo eso, ¿con qué se hace? Un circulito, como el sol. Las letras, ¿cuáles son? IHS, Isis, Horus, y la S, no me acuerdo quién es. Sí, son 3 dioses que no son nuestro Dios. Cuidado. Por favor, busquemos. Por favor, analicemos. Si ustedes lo pueden hacer, benditos sean. No lo podemos hacer, no podemos pasarlo para el sábado, porque muchos de ustedes trabajan el sábado. Pero realmente en mi corazón yo quisiera hacerlo, porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y a mí no me importa. Alguien dijo, hace 40 años voy a la iglesia el domingo. Sí, hace 50. Yo hace 47, porque mi mamá me llevó desde que estaba en el vientre. Aquí está mi mami. Yo hace 47. Pero a mí no me importa lo que diga la ley. No me importa lo que diga el hombre. No me importa eso. A mí me importa lo que dice acá. Y hoy me he dado cuenta que en eso realmente estoy haciendo mal. Y le pido al Señor que no se me cuente eso como por pecado, porque no puedo cambiarlo yo y porque no es de mí cambiarlo. Yo estoy bajo sujeción del pastor de la iglesia y estoy bajo sujeción de una cobertura ministerial. Quinto, no matarás. El verdadero quinto para nosotros es honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto, no cometerás actos impuros. El verdadero, no matarás. Séptimo, no robarás. El verdadero, no cometerás adulterio. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras. El verdadero, no robarás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El verdadero, no dirás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. El verdadero, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni las cosas, ni todo lo que tu prójimo tiene. ¿Han cambiado? Sí, totalmente. Pero es necesario que volvamos, iglesia. Lo que quiero dejar hoy en cada uno de los corazones, tenía tanta información para dar, pero realmente es mucha. Pero sí quiero decir, estamos a tiempo para volvernos al Señor. Estamos a tiempo para entender su palabra. Estamos a tiempo para entrar delante de Él. No necesitamos un intermediario. Necesitamos una oración eficaz. No necesitamos creer que hay otro mayor que nosotros. El único mayor es Cristo. El único. Todos necesitamos del Señor. Todos hemos pecado. No hay ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío. Para Él ya no hay acepción de personas. Para Él ni uno es más ni otro menos. Para Él no importa la condición en la que estemos. Lo único que importa es que nuestro corazón sea sensible y sincero delante del Señor. Para Él lo único que importa es que queramos seguir la ley y el propósito divino en nuestras vidas. Para Él lo único que importa es que su Espíritu Santo more en nosotros y que cada día seamos santos y perfeccionados. Para Él lo único que importa es que tengamos una convicción propia
de que Él está con nosotros y que su presencia nos guarda. Para nosotros lo único que importa y debería importar es que sus promesas dijeron que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué importa si morimos aserrados? ¿Y qué importa si piden nuestros padres o nuestros hijos? Y diciendo esto, ustedes saben el dolor del alma que provoca. Porque si Él mismo me los pidiera, no estaría dispuesta a entregarlos en este tiempo. Porque no quiero prescindir de ellos, porque los amo. Pero si es lo que Él me pide, si es su voluntad, ¿por qué yo decirle no? ¿Quién soy yo para imponer lo que Él quiere hacer de mí? ¿Quién soy yo para decirle a Él cómo me bendiga? ¿Quién soy yo para decirle a Él cómo debo adorarle cuando ya está prescrito? Iglesia, es tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Es tiempo de despertar para ser realmente una iglesia verdadera. Una iglesia en la cual el Espíritu del Señor se mueva libremente sobre todos. Una iglesia de las que dice la palabra que aún el enemigo no podrá contra ella. Las mismas puertas del Hades huirán delante de ella. Pero si seguimos en este sueño tan profundo, si seguimos en esto que hemos tomado como religión y no como cambio de vida, si seguimos en esto que como que todos los mismos caminos o caminos diferentes nos llevan al mismo Dios, entonces no entenderemos la verdad.